yo decía que me hubiera gustado contemplar un debate sobre qué es arte o qué es bello entre Dalí y Bielsa. O sea, hubiera sido la bomba. O sea, si alguna vez pueden hacer una recreación, para mí sería algo que sería digno de ver, ¿no? Dos genios que además con un carácter muy, muy llamativo, ¿no? Y esto se me ocurrió este artículo, o sea, bueno, yo mencionaba a Bielsa y le ponía como ejemplo dentro de un artículo que se llama La idea feliz, que de estos que escribí para la web Energía Cero Límites, y en un curso de scouting que hice como entrenador, scouting es análisis de vídeos y que lo impartía Daniel Velázquez, que era el analista, no sé si seguiría siendo lo de vídeos de Cholo Simeone. Entonces, una jugadora que tuve el placer de entrenar durante mucho tiempo, que se llama Martica, me hizo esta pregunta. Me dijo, oye, Iván, dice, tanto analizar datos, tanto intentar controlar los aspectos del juego, tanto preparar movimientos y estrategias, ¿no podemos llegar a perder la improvisación y la creatividad de jugadores y del propio entrenador? Y yo pues, la emplacé a contestarle porque había meditado mucho sobre eso en este artículo que se llamaba La idea feliz, ¿no? Entonces, ahí planteaba, digo, ¿de verdad pensamos que por mucho estudio y control al que sometamos un partido se puede acotar realmente todas las variables del juego, tanto como para anular la improvisación y el talento? Y entonces pensé en un deporte pues, del que no soy... bueno, no juego muy bien, pero soy muy aficionado, que es el ajedrez. A Caprile le gusta mucho y no sé si alguna vez habrá oído hablar del número de Shannon. ¿Sabéis lo que es el Sí, número de claro, Shannon? hombre, claro. No, Claro. no. Bueno, pues el número de Shannon es que pues los programadores que tienen que desarrollar las computadoras que puedan jugar al ajedrez de forma muy potente, cuáles son todas las variables, ¿no? Entonces, el número de Shannon trata de calcular la cantidad total de movimientos posibles que se puede dar a lo largo de una partida de ajedrez. Para ello se utilizan un sencillo razonamiento, lo pongo así entre comillas. En una partida hay un promedio de 40 movimientos por jugador y en cada jugada, en cada uno de esos movimientos, el jugador puede hacer 30 movimientos diferentes. Entonces, se daría la cifra de 30 por 30 elevado a 40 o, lo que sería resumido, 10 elevado a 120. Esto es 10 seguido de 120 ceros. Antes me ha dado por mirar. ¿Cuántos billones son eso, Lo señor? he estado buscando en Google mucho rato. Lo he estado buscando en Google mucho rato. Eso, en coronabonos, ¿cuánto es? Lo he estado buscando en Google cómo se diría este número y no lo he encontrado. O sea, que si tenemos algún oyente que no lo sabe decir. Entonces, vamos a hacer una comparación. Bueno, me ha dado por buscar en Google también cuál es el número de átomos que hay en el universo y me salía 10 elevado a 90. O sea, que hay más números de posibles jugadas de ajedrez que átomos en el universo, ¿no? Bueno, pues vamos a trasladarlo a un deporte que yo conozco, que es el fútbol sala. Un portero, 4 jugadores o jugadoras, pues vamos a hacer la comparación. Imaginemos que un partido en el que un equipo realizara un ataque de 30 segundos y en el que se ejecutan 10 pases durante esos 30 segundos, pues al haber 4 jugadoras sin contar el portero, el poseedor del balón tendría 3 opciones de pase. Por lo tanto, al final de los 30 segundos habrían podido hacer 30 posibles jugadas. De este modo te sale nuevamente el número de Shannon, 30 por 30 elevado a 40 minutos, 10 elevado a 120. O sea, el número de posibilidades lógicas, solo lógicas, sin contar regates ni nada, de pases es infinito, infinito. Vale, pues vámonos ahora al fútbol, que es más del doble de tiempo y más del doble de jugadores. Pues si aplicáramos todas las acciones que se pueden dar dentro de un partido de fútbol sala, el número de acciones posibles sería más cercano al número total de átomos que hay en el universo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que existe la posibilidad de controlar las circunstancias del juego tanto como para dejar de lado el talento y la libertad de acción de los jugadores? Pero desde mi punto de vista, un entrenador no debe ser un ajedrecista que dispone a sus jugadores estratégicamente como si fueran fichas. Luego puedes contar la anécdota que me has contado antes, abuelo Xavier, ¿no? Del entrenador que decía... El Coco Basile. Sí, mira, cuéntala. Bueno, el Coco Basile decía que le preguntaron una vez sobre táctica y tal, y decía, no, vamos a ver, yo preparo todos los partidos, los preparo perfectos, perfectos. Lo que pasa es que cuando el árbitro pita el inicio, los jugadores se mueven. Y parece que todo cambia. Pues efectivamente, o sea, un entrenador no debe ser un gran maestro que mueva a sus jugadores como si fueran fichas de ajedrez. Al revés, un entrenador debería ser un gran maestro que prepara a sus jugadores para ser grandes maestros de ajedrez, ¿no? Como dice Monedero hablando de Calesi, un líder no debe ser
alguien que dirija a sus subordinados. Un líder tiene que ser alguien que quiera que sus subordinados se empoderen, ¿no? Que tengan capacidad de tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, uno de los mayores ejemplos, por lo tanto, el final de este artículo, que estoy resumiendo en 2 minutos, un artículo bastante largo, es que el equilibrio perfecto es orden e inspiración, orden táctico y dar a los jugadores la libertad y la inspiración para que ellos sean capaces de desequilibrar ese equilibrio táctico entre dos entrenadores que se supone que se han preparado el partido a la perfección, ¿no? Y en este punto aparece para mí Bielsa como icono y como ejemplo del orden y la inspiración, ¿no? Uno de los mayores ejemplos de entrenador obsesionado con controlar hasta el más mínimo detalle de juego es Marcelo Bielsa, y por ello es conocido como el Loco Bielsa, que es un mote que, por cierto, a él no le hace mucha gracia. Y esta definición me encanta, es de David Trueba, que David Trueba es el hermano de Fernando Trueba, que son dos grandísimos directores, pero también es un amante del fútbol. Y David Trueba define muy acertadamente a Bielsa como un arquitecto del caos. O sea, dentro de estas infinitas posibilidades que se pueden dar dentro de un partido y de un deporte colectivo, él es capaz de construir un equilibrio, ¿no? Y ahí están sus métodos, que son muy llamativos. Bielsa, que es sabedor de las infinitas posibilidades que se presentan a lo largo de un partido, con su incansable estudio es capaz de determinar, por ejemplo, después de analizar 700 partidos con un equipo de 20 colaboradores, que los jugadores solamente analizando pases, ve 700 partidos y llega a la conclusión de que hay 34 maneras diferentes de ejecutar un pase, y por lo tanto él va a trabajar con sus equipos esas 34 maneras diferentes de trabajar un pase para que de ese modo se puedan aumentar las posibilidades de éxito. ¿Qué decías, Iván, ahora que hablabas de David Trueba? Déjame que comente una anécdota. Cuando Guardiola estaba preparándose como entrenador, se fue con David Trueba a un viaje a Argentina, en el que estuvieron con diferentes entrenadores de fútbol, y uno de los entrenadores con los que estuvieron fue con Marcelo Bielsa. David Trueba contaba que fueron a casa de Bielsa, estuvieron charlando, hablando de fútbol, tal, varias horas hablando de fútbol, hasta que David Trueba se cansa, se va a dormir y deja a Guardiola y a Bielsa hablando de fútbol. Se fue a dormir, al día siguiente se despierta por la mañana, se levanta y Bielsa y Guardiola estaban despiertos hablando de fútbol. Entonces, eso da una idea un poco del punto obsesivo un poco de Marcelo Bielsa. Y la verdad es que este rasgo de su personalidad le viene desde muy al principio. Marcelo Bielsa empieza... Perdona, abuelo, que te interrumpa. O sea, que Guardiola tiene también esa obsesión igual que Marcelo Bielsa, o sea, comparte esa... Bielsista total. ¿Ah, sí? Ah, no lo sabía. Sí, por bueno, eso hablamos de los Rafael, cruifista, bielsista. Claro, Guardiola es muy metódico también, ¿eh? Guardiola tiene mucho de Bielsa, y efectivamente Guardiola estudia mucho los partidos y los prepara para que en el campo se produzca exactamente eso que él quiere. Entonces, en ese sentido se parece mucho a Bielsa, ¿no? Bielsa, como os decía, empezó en las categorías inferiores de Newell's. No es casualidad que me haya puesto esta camiseta. Empieza a entrenar con Newell's, y desde el primer entrenamiento les pide a los jugadores, que en ese momento eran chavales adolescentes, les pide que vayan a entrenar con un palo de escoba. Claro, los chavales que cada uno de ellos tenía que llevar un palo de escoba. Esto venía porque él tiene un método de entrenamiento que ya entonces lo aplica y que luego se ha extendido mucho, que es llenaba el campo de entrenamiento de cintas y de palos de escoba. Y entonces con eso dividía el campo en zonas para entrenar cada zona específica del campo. Entonces, bueno, podéis imaginar que cuando unos chavales de 15 años, un entrenador les pide que lleven palos de escoba, y cuando llegan al campo de entrenamiento empieza a distribuir los palos de escoba por el campo, estaban bastante flipados. Pero es que este mismo método les dejó sorprendidos también a los jugadores de la selección argentina,
cuando llegan al primer entrenamiento y se encuentran el campo en la sede de la AFA, en Ezeiza, también totalmente distribuido con cintas y con palos de escoba. De hecho, hay una anécdota que Redondo, a quien los que sois del lado del mal recordaréis con grato recuerdo, Redondo cuando llega al primer entrenamiento y se encuentra ese campo, dice, pero vamos a ver, ¿qué venimos a entrenar a fútbol o es un ensayo de ballet? Entonces, bueno, es un poco esa característica de Bielsa, ¿no? Como anécdota también os voy a contar que esa obsesión por estudiar los vídeos de cualquier equipo y de cualquier jugador le llevó a casos como que, por ejemplo, siendo seleccionador de Argentina, convocó a Mascherano para la selección absoluta sin que hubiera debutado con River Plate. De hecho, como anécdota, como le parecía, porque Marcelo Bielsa también es una persona con un alto sentido de la ética, del honor, ¿no? Entonces, le parecía que podía estar saltándose al entrenador de River, que no recuerdo mal, me parece que era Estrada en ese momento. Entonces, le pidió permiso al entrenador de River para convocar a un jugador del segundo equipo. Oye, quiero convocar a Mascherano, no quiero que te sientas ofendido. Es decir, que tú no hayas sabido ver el talento de este jugador para sacarlo en primera, y con la selección de Chile también le sucedió el mismo caso, ¿verdad? Cuando llegó a la selección. Efectivamente, porque es que él analiza hasta los segundos equipos, hasta la segunda división. En esta parte creo que Manuel Vázquez ha puesto un comentario en Facebook que dice, o sea, tiene esta parte obsesiva también de que ha llegado a vivir en estadios de fútbol, ¿no? O sea, sí, en las residencias. Sí, a ver, él ha vivido, digamos, como la AFA, que es como la Federación Española de Fútbol, y el equivalente en Chile, tienen su sede, igual que la Federación lo tienen Las Rozas. Entonces, él cuando fue seleccionador argentino se fue a vivir a Ezeiza, que es donde está la sede de la AFA, y en el caso de Chile se fue, Pinto Durán se llama en el caso de la Federación de Chile, efectivamente estuvo viviendo allí en un cuartito muy humilde durante todo el tiempo que fue seleccionador. Hay un documental en el que sale, no, oigo retorno, no sé si es el mío. Hay un documental en el que sale ese cuarto y parece pues vamos, de un convento. De una sí, es increíble. Camita, mesilla y armario. Y bueno, esta obsesión también lo que hace es estudiar a fondo. Y una vez que estudia a fondo sus jugadores, la forma de jugar de cada uno, él elige una forma de jugar que considera que es la más apropiada para ese equipo. Y como anécdota os voy a contar que cuando él llega a la selección... Perdona, abuelo, o sea, que no tiene un libreto, porque Guardiola, siendo muy bielsista, sí que tiene un libreto de estilo. No es verdad. Él tiene un estilo de juego. Tiene un estilo de juego, pero con matices, obviamente. Eso lo aclara mucho Menotti. Dice, lo importante no es el sistema de juego, es la idea de juego. Y la idea de juego es, voy a llevar el dominio, voy a recuperar el balón rápido, voy a presionar arriba para recuperar el balón rápido y disponer yo de más posesión que el rival y llevar yo la iniciativa. Ahora, que luego utilice un 4-4-2, un 4-3-3, tal, eso decía Menotti. Esos ya son números de teléfono, pero la idea de juego es lo importante. Eso estaría sí en función de los jugadores, que es un poco lo que estás explicando, ¿no, abuelo? Exacto, es decir, por ejemplo, mira Guardiola, mira el Barça de Guardiola, no se parece en nada al Manchester City, ni se parecía tampoco nada al Bayern de Múnich. Sí, en el campo también haría lo que no, pero tampoco se parecía al Bayern de Múnich y no tenía a ningún Messi en el Bayern de Múnich. Sin embargo, el estilo sí sigue siendo siempre el mismo. Sí, es decir, como anécdotas voy a... Las salidas de presión son muy parecidas en los tres equipos. Eso es. Como anécdotas voy a contar que el día que Pekerman le ofrece ser seleccionador de Argentina, Bielsa le expone todo el plan que tenía él previsto, que ni siquiera le habían ofrecido todavía el cargo, para el momento en que fuera seleccionador. Cuando va a la Federación Chilena, se reúne con él, tenía analizados a todos los jugadores chilenos. Y cuando el Atleti le ofrece ser entrenador, firman el contrato. Para entonces, Bielsa se había visto 2 veces todos los partidos de la temporada anterior del Atleti y conocía perfectamente a cada uno de los jugadores. Tú eres, perdona, para darle un toque así, tú eres como Álvarez de Toledo de no te lo perdonaré jamás, Bielsa, por lo de ser entrenador del Bilbao. No, yo no tengo ningún problema. A mí el Atleti me cae bien. Y de hecho, en el tiempo de Bielsa,
disfruté mucho con el Atleti, precisamente, que ya lo hablaremos más adelante, por otro de los rasgos que tiene Bielsa, que es que tiene un impacto enorme sobre los equipos, pero luego generalmente no gana. De hecho, todo muy bien. le deseas al Athletic de Bilbao, le deseas al Athletic el subcampeonato de Copa, ¿verdad que sí? O sea, que Todos eso, los joder, subcampeonatos. quedar Todos segundo, le tío. deseo. Es una posición muy digna. Bueno, como anécdota os voy a contar, cuando debuta con la selección argentina, sale con el siguiente equipo: Verón de enganche, Ortega y Gustavo López en las bandas y Batistuta en punta, ¿vale? Ese partido fue en marzo del 99, que por entonces Batistuta, pues si se pelearía el puesto de mejor 9 del mundo, como mucho con Ronaldo si no estaba lesionado. 3 años después, en 2002, que juega el Mundial en Corea y Japón, Bielsa mantenía ese mismo esquema. El problema es que en esos 3 años el crecimiento de Hernán Crespo había sido enorme. Entre otras cosas, había sido Pichichi de la Liga Italiana. Entonces, la prensa argentina le pedía a gritos que jugara con Crespo y con Batistuta. Bueno, llega el primer partido del Mundial y sale con Batistuta solo en punta. Juegan contra Nigeria, gana Argentina 1-0, gol de Batistuta. En el minuto 81, sustitución. Entra Hernán Crespo por Batistuta. En el segundo partido contra Inglaterra, vuelve a ser Batistuta el único punta del equipo y en el minuto 60 lo cambia por Hernán Crespo de nuevo. Argentina pierde ese partido y hay bastantes críticas y le piden que juegue con los dos puntas. Llega el tercer partido contra Suecia, Argentina obligada a ganar y sale con un punta nada más, Batistuta. Lo cambian en el minuto 58 en un momento que era una falta a favor de Suecia. Cambio Batistuta, podéis adivinar quién entró en vez de él. Crespo. Hernán Crespo se coloca en la barrera, chuta a Suecia, gol de Suecia. 30 minutos de partido, Argentina obligado a marcar 2 goles. Marcó solo uno, de Hernán Crespo precisamente, y quedó eliminada de ese Mundial. En ese partido, bueno, por supuesto fue el mayor fracaso de la selección argentina en décadas. Argentina había creado 60 situaciones de ataque y 17 tiros a puerta. En el descanso del partido, como anécdota, os diré que Bielsa fue la única vez que no corrigió nada a sus jugadores. Les dijo, estáis jugando perfecto, tenéis que seguir jugando igual. Pero la realidad es que al final perdió en el partido. Estaba hundido aquel equipo en el vestuario. Bueno, cuentan muchas anécdotas de Bielsa completamente destrozado. Al día siguiente por la mañana se levantan todos para preparar las maletas para volverse a Argentina. Bielsa los convoca para una reunión. Se había pasado toda la noche analizando el partido y les quería explicar por qué habían perdido ese partido. Eso da un poco una idea de lo obsesivo que... Y lo mejor de esa anécdota es que cuando están todos hundidos, que probablemente podían a lo mejor haber escurrido el bulto los jugadores, haberle echado la culpa al entrenador o lo que sea, después de que tiene ese gesto de reunirles, explicarles por qué habían perdido, termina la explicación, se levanta el Mono Burgos y le da un abrazo delante de todos y le aplaude. El Mono Burgos, que además había sido titular durante las eliminatorias y suplente en el Mundial. Probablemente de todo el equipo el que más rencor podía tener hacia Bielsa. Y sin embargo es el primero en levantarse y darle un abrazo. O sea, que el Mono Burgos apreciado por sus jugadores es porque hay varios tipos de entrenadores. Los hay que son detestados, los hay que generan grupo. Sí. Más adelante hablaremos de eso. El Mono Burgos, que, por cierto, el Mono Burgos que jugó en la segunda división española, si lo recordáis. Sí, gracias, claro que sí. Pero bueno, lo que quería decir, esta forma de ser de Bielsa tan decidida, tan obcecada, en realidad, como os podéis imaginar, no es cosa del fútbol. Bielsa pertenece a una familia muy reconocida de Rosario. Para que os hagáis una idea, bueno, su abuelo fue un jurista muy importante en Argentina, su padre también. Su hermano, no sé si recordáis la Cumbre de las Américas en el año 2006, en la que los gobiernos de izquierdas, que en ese momento eran bastantes en América Latina, frenan el intento de Tratado de Libre Comercio de George Bush que se llamaba ALCA. Hay una frase de Chávez muy famosa, ALCA, ALCA, al carajo. Sí, sí.
esa cumbre fue en el Mar del Plata y el organizador, el anfitrión, fue el ministro de Exteriores de Argentina con Néstor Kirchner, que era Rafael Bielsa, el hermano de Marcelo Bielsa. Quiero decir, sí, es una familia de mucho, mucho prestigio, ¿no? En esa familia, Marcelo Bielsa, desde niño, dice que a eso a él no le va, que él el fútbol. Hay una anécdota de cuando era niño que estaba jugando en la calle, en la carretera, en las calles de Rosario, y vino la policía y entonces les dice que no se puede jugar en la calle. Y Bielsa le responde al policía, oye, apártate, que no me dejas tirar el córner. Acabo detenido. Claro, por supuesto, se lo llevaron, era un niño, Marcelo Bielsa, sí, se lo llevaron detenido y tuvo que ir su padre a ir a interceder cuando ya por fin le dejan salir de comisaría. Marcelo Bielsa le dice, ¿y la pelota? No, la pelota te la han requisado. No me muevo de aquí hasta que no me devuelvan la pelota. ¡Qué grande! Y salió de comisaría con la pelota bajo el brazo. Y cuando salió de comisaría con la pelota bajo el brazo, dijo, me voy a jugar que me están esperando mis amigos. Que tengo un córner que tirar. Efectivamente. Y bueno, de hecho luego Marcelo Bielsa intentó ser futbolista, llegó a jugar, creo que fueron 3 partidos con Newell's, pero bueno, no debía tener demasiadas condiciones. Él, bueno, os podéis imaginar que se empeñó en ser futbolista. Con 15 años le dice a su madre que se va de casa, no que se va a jugar, sino que me voy, que me voy para siempre. Y le dice la madre, ¿qué vas a hacer? No, tengo cosas que hacer. Y se iba a vivir a la residencia de Newell's porque quería ser futbolista. Entonces le parecía más oportuno vivir allí que en su casa. Después, cuando él ve que no va a triunfar en el fútbol, decide hacerse entrenador. Habla con Jorge Grifa, que era el responsable de la cantera de Newell's en ese momento. Entra a formar parte de las inferiores como técnico en las inferiores de Newell's y decide recorrerse todo el país, toda Argentina, buscando jugadores. Divide Argentina en diferentes zonas y va yendo una por una para completar todas buscando jugadores. En esa búsqueda fichó para Newell's a Batistuta, a Pochettino, Berizzo, jugadores que, bueno, han llegado a ser internacionales todos. Y bueno, entrenadores, y entrenadores muchos, que eso es llamativo también, cómo ha conseguido que luego ellos sean grandes entrenadores. Luego también dentro de esta forma de ser tan particular entra otro rasgo, que es el de no querer conceder entrevistas a la prensa. Una cosa, perdona, abuelo, perdona que te interrumpa, porque es que me parece muy bonito cómo ficha a Pochettino. Se planta en esta búsqueda en la que hace 25.000 kilómetros en un verano con un coche pequeño, en un pueblo a las 2 de la mañana, y iba a tiro hecho, sabía quién quería ver, y tocan en la ventana de la vivienda a las 2 de la mañana, sale la madre pensando que les iban a robar y dice que queremos fichar a su hijo. Sí, de hecho la anécdota es que entran a casa, Pochettino está dormido, por supuesto, levantan la sábana y Bielsa dice, tiene piernas de futbolista, lo fichamos. Sí. Bueno, entonces, como decía, él tomó la decisión de no conceder entrevistas a la prensa porque en una ocasión se malinterpretaron sus palabras, se enfadó mucho y decidió no conceder entrevistas a la prensa, también porque él consideraba que tenía que tener el mismo trato un periodista de una radio de Tierra del Fuego, allí en el sur de Argentina, y el periodista más importante de Clarín. Entonces, la única forma de tratarlos por igual era no conceder ninguna entrevista y a cambio se ofrecía para quedarse en las ruedas de prensa hasta que el último periodista hubiera hecho la última pregunta. Como os podéis imaginar, al Grupo Clarín no le sentó nada bien esta decisión, pero estaba acostumbrado precisamente a tener un acceso exclusivo al seleccionador argentino. Y bueno, pues eso fue bastante criticado por el Grupo Clarín y se ganó la enemistad del Grupo Clarín, que no es precisamente lo más apropiado si quieres estar al frente de la selección argentina. Cuando pierde el Mundial del 2002, os podéis imaginar que el Grupo Clarín salta a la yugular de Bielsa, ¿no? Y ahí empieza un poco esa leyenda negra, se le cuelga el San Benito de entrenador fracasado, ¿no?
él dice que él es un experto se ha convertido en un experto en fracasos. La verdad es que él fue campeón de Argentina con Newell's 2 veces, una de ellas ganándole en el último partido a Boca Juniors en la Bombonera, y con ese equipo llegó a la final de la Copa Libertadores, que perdió por penaltis contra el Sao Paulo de Cafú, Rai, entrenado por Tele Santana. Es decir, no es ninguna tontería. Fue campeón con Vélez Sarsfield también, pero luego sí es verdad que con Argentina no fracasó en el Mundial del 2002. Con el Atleti llegó a 2 finales de Copa y de Europa League, pero no ganó ninguna. Pero con Argentina, no ganó algún ganó título. los Juegos Olímpicos, eso sí. es que. Sí, que sí. Argentina ganó 2 Juegos Olímpicos seguidos, ¿no? En 2004 y en 2008. Sí, en 2004 con Bielsa, en 2008 creo que fue con el Checho Batista. Bueno, con Messi. Sí, en 2008 fue con Messi. Sí, básicamente. Y bueno, al final es verdad que no consigue muchos títulos, pero también es verdad que siempre deja una huella tremenda en los equipos por los que pasa Bielsa, ¿no? En Newell's cambió por completo la mentalidad del equipo y lo convirtió en un equipo francamente ganador y sobre todo francamente competitivo. La selección de Chile, si alguien ha puesto un poco de seriedad y un poco de rigor en esa selección, ha sido él. Él no ganó títulos, pero después de él, siguiendo el trabajo que él había dejado, han ganado 2 Copas Américas, que son las únicas en su historia. Y bueno, mucha gente, es un poco un ejemplo de lo que se dice mucha gente de que igual voy a decir una barbaridad que a Igea y al señor Lobo les va a perturbar la mente, pero mucha gente dice y opina que el éxito de Zidane en el Madrid viene por la mouriñada. Sí, o sea, otra cosa es el coste. Otra cosa es el coste en la imagen que le deja al Real Madrid. Desde luego consiguió cambiar la mentalidad y como hemos estado hablando esta semana el abuelo Xavier y yo preparando lo de Bielsa, desde luego consigue acabar con la hegemonía, ¿no? Pero para muchos aficionados al Madrid incluso y para gente a lo mejor, esos niños, esa gente joven que de momento no está identificada, no es lo mismo identificarse, como yo le decía al abuelo Xavier, yo empecé a ser madridista y me identifiqué con los valores de la Quinta del Buitre. O sea, mi referente era butragueño. Ahora, al que haya sido joven y se encuentra como un referente a Mourinho, metiéndole el dedo a Tito Vilanova en el ojo, haciendo las cosas que hacía, probablemente diga, mira, a mí el equipo que me cae bien es el de Guardiola o el Atlético de Madrid, que son unos luchadores. O sea, el objetivo deportivo lo consiguió Mourinho, cambiar la dinámica, aunque no ganara la Champions, cambió la dinámica, pero el coste de imagen del club es lo que se le puede discutir. De todas formas, ahí, Iván, tú sabes mejor que yo que este tipo de entrenadores tipo Bielsa, si no ganan títulos, lo tienen bastante complicado porque van a ir a por ellos y sabes cuál es el argumento que van a utilizar, lo sabes bien. Sí, sí. De hecho, eso nos está preguntando Manolo Vázquez, que dice que valoremos la salida de Bielsa del Athletic Bilbao, que ha sido lo mejor que ha tenido el Athletic en muchos años, que tiene más valor, o sea, que lo que consiguió de los 2 subcampeonatos tiene más valor que la Liga, que a lo mejor pueda ganar un grande, ¿no? Entonces, bueno, claro, esa es una gran diferencia y ese es uno de los principales tópicos que tienen estos entrenadores que les gusta el juego preciosista. Tienen que enfrentarse a que por la apuesta del juego bonito, del juego elaborado, de intentar dar algo más, de ganar con una ética y con unos valores, parece que estás renunciando a la ambición de ganar. Y ese no es el caso de Bielsa en absoluto, porque él es un ganador nato. O sea, aunque no haya conseguido muchas veces el éxito de un mundial, de una liga, tal, ha ganado pocos títulos importantes, pero su ambición, siempre con cualquier equipo que trabaja, es la de ir al máximo. De hecho, no vamos a poder poner ningún corte porque al final nos queda poco tiempo. Hombre, algo sí, coño. No, ahora vamos a poner algunos audios, pero, hombre, claro. Pero concretamente de esto que voy a decir ahora, de la charla que les da a los jugadores del Athletic de Bilbao después de perder la final de Copa contra el Barcelona. Eso debería de ponerse en las escuelas de entrenadores. Para Bielsa, evidentemente, fue una traición, ¿no? Porque desveló, violaron el templo del vestuario grabando las conversaciones y publicándolas. Están en YouTube.
pero es una Además, clase magistral. apelaba al espíritu del pueblo vasco, incluso, para criticar a los jugadores, ¿no? Exactamente, o sea, les llega a decir a los jugadores que ha sido un fracaso, que da igual que sea el Atlético de Madrid o el Barça de Messi, que haber perdido esas finales ha sido un fracaso, que van a tardar mucho tiempo en tomarse la revancha y que lo que peor les sienta es que muchos se fueran riendo en el autobús después de haber perdido, cuando muchos aficionados vascos, que eran un pueblo maravilloso, que hasta perdiendo 3-0 les aplaudían jugadas de ataque, que le parecía vergonzoso que ellos se rieran cuando los aficionados habían tenido esa respuesta tan maravillosa. Decía, eso les pasa a ustedes porque no saben valorar las cosas importantes de la vida, porque son millonarios prematuros. O sea, es brutal Bielsa. O sea, es un competidor nato. Entonces, Bielsa afirma, en cualquier foro al que se le invite... Es más que un competidor, ¿eh? Sí, o sea, y una perspectiva ética de la vida que le hace diferente y que yo creo que es lo sensacional también de Bielsa. Exactamente, o sea, de hecho, Bielsa afirma en cualquier foro en el que se le invite que la principal función del entrenador, para ti, Caprile, es... Para mí es ganar, ya lo sabéis. Ganar, vale. Pues Bielsa dice la principal función del entrenador es dotar de estilo al equipo. Primero tienes que dotar de estilo al equipo y ese es el camino para ganar. Si tú haces todo bien, conseguirás la victoria. De hecho, Jesús Candelas, que es un mítico entrenador de fútbol sala del Inter Movistar, dice que es mejor una derrota trabajada que una victoria casual. Tú puedes coger y utilizando las armas más bajas, más sucias, ganar un partido, pero sin estilo no merece la pena. Es preferible que se lo pregunten a la Italia del Lippi del 2006. Bueno. Entonces, que esto es como hablamos el otro día, opiniones. Bielsa, desde luego, representa una escuela. Entonces dice, sabes por dónde tienes que buscar. Por eso Bielsa dice esta frase que a mí particularmente me ha inspirado y casi diría que me ha acompañado durante muchos años en momentos difíciles deportivos, hasta que con el tiempo vi cómo se transformaba incluso en una predicción. Esta frase de Bielsa me la repito como si fuera un mantra. Dice, en cualquier tarea se puede ganar o perder. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Lo importante es el tránsito, la dignidad con que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Mira, tengo los pelos de punta. Es que este tío para mí es un genio. Probablemente nunca quedó más claro que cuando cayó eliminado en la primera fase del Mundial del 2002 y la Federación Argentina le renovó, incluso habiendo perdido y fracasado. Callé yo. Es las declaraciones en la rueda de prensa después de que le renovaran. El mayor éxito de mi carrera deportiva es que me hayan renovado ese contrato, porque es un reconocimiento en el fracaso. Pero yo no fui a pedir que me lo renovaran, ¿eh? A mí me lo ofrecieron y dije que sí. Eso es lo importante. O sea, él valora que le renueven después de haber fracasado, cuando la prensa se le estaba echando encima por haber tenido el mayor fracaso de la selección argentina en años. De hecho, él lo considera el mayor éxito de su vida, que le hayan renovado en el fracaso. Exactamente. Pues para mí esto es la definición de éxito. Y para mí es lo que define a Bielsa como bandera de los entrenadores que trabajan para crear un estilo preciosista, ya que pone en valor el proceso de construir. Y con eso quiero tener y con el proceso de construir quiero obtener el premio de la victoria. O sea, él también quiere la victoria, con las mismas ganas que las quiere Mourinho o que la puede querer el Cholo Simeone. Pero él dice, no me vale de cualquier modo, yo quiero crear un proceso, ¿no? Y dentro de la cosmogonía deportiva, pretendo que de los grandes ejemplos del deporte se puedan extraer enseñanzas para la vida cotidiana. Y este es un gran ejemplo de actitud ante la vida. Construir versus destruir, ¿no? Para alcanzar tus objetivos. Por eso Bielsa desprecia la actitud de la prensa ventajista a la hora de definir el éxito y el fracaso. Escuchar este corte sobre los medios de comunicación, que para mí es también otra gran lección. El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los
No ha terminado el corte. A ver si El- puede. Científico. Y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? El mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... No, ya veis que la relación de Bielsa con la prensa nunca ha sido la mejor. Vamos a ir directamente a terminar. Teníamos más cosas preparadas, pero Sí. Bielsa da para mucho. La verdad es que podríamos hacer incluso otro especial. Ya veremos, Iván, si lo hacemos. Igual os lo censuro, ¿eh? Vamos a terminar ya. Como decíamos, tú antes, Iván, Lobo, hablabas de la relación con los jugadores y efectivamente los jugadores lo adoran y una de las razones por las que los jugadores que han pasado por sus manos hablan también de él es precisamente porque saca el espíritu amateur de cada uno de los jugadores, porque después de todo esto que hemos dicho sobre Bielsa y de esa obsesión y tal, la realidad es que en el fondo él entiende el fútbol exactamente como lo entendía cuando era niño y ese policía le venía y no le dejaba sacar el córner. Vamos a pasar para terminar ya directamente a un audio de Gallego en el que Bielsa define lo que es para él el fútbol. Yo les voy a leer lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Y esperábamos la compañía de la suerte. Es el fútbol, muchachos. Bueno, eso es lo que Bielsa consigue transmitir a sus jugadores y por eso genera tanta adhesión y tanta crítica.